Ya. Por tanto, si hay alguna consolación, para aprovecharlo, vayámonos hasta el 6 para tomar más ventaja. El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Versículo número 7. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. 8. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Versículo número 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y de lo que está debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es, gloria a Dios, que Él es el Señor. Versículo 11. Que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. En estos momentos, Señor, nos hacemos a un lado para que tú bendigas grandemente a tu pueblo a través del consejo de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos. Tú conoces, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. La presentamos delante de ti, Señor, para que tú obres de una manera muy especial. Si usted lo recibe, dele al Señor un fuerte aplauso para la honra y la gloria del Señor. Pueden ocupar sus asientos, dando gloria a Dios. No, nosotros celebramos hasta fiestas que no son nuestras, gloria a Dios. Estamos listos para la celebración. Como les decía al principio, Jesús no nació el 24 o el 25 de diciembre. Aunque su nacimiento ha impactado al mundo entero, a la humanidad. Cada vez que usted pone la fecha en una carta o en un legal documento, ahí usted está testificando que Jesucristo vino y cambió este mundo. Porque la vida, la existencia de Jesús divide al tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Ahora en los tiempos en que vivimos, como le digo, ayer estaba un testigo de Jehová, estaba yo y estaban otras personas ahí en la peluquería y platicando. El testigo de Jehová no celebra. Digo, no, yo no, gloria al Señor. Y la otra persona, yo sí celebro, todos nos reunimos ese día, dice, venimos familias de todos lados y nos reunimos, y usted lo celebra. Amén, le digo yo. Es el tiempo de que me dan regalo, gloria al Señor, le digo yo. No, en serio, gloria a Dios. En serio, me dan regalos. Es que yo nací el 24 de diciembre. Entonces no es tanto por celebrar el nacimiento de Jesucristo, sino porque me dan regalos, pues gloria a Dios, y lo celebramos. Pero quiero hablarles ahora, y que ojalá nosotros podamos al salir de aquí haber aprendido un tema muy importante. Mi pregunta es esta: en la Biblia, desde que Adán y Eva pecaron y cayeron de la gracia de Dios por el pecado, se profetizó la venida de Jesucristo. El Señor le habló a la mujer, a Eva, y le dijo que de la semilla o de la simiente de ella iba a nacer alguien. Y este que iba a nacer iba a venir, y el diablo le iba a morder el calcañal,
el pie, la parte de atrás, pero esta persona, cuando el diablo le iba a morder el carcañal, esta persona le iba a pisotear la cabeza. En los términos bíblicos, cuando se habla de cabeza, no se está hablando solamente de la cabeza física, se está hablando de el gobierno. Escúcheme bien. Por eso es que David le cortó la cabeza a Goliat. Por eso es que cuando pusieron el arca en el templo de Dagón, ustedes lo encontraron sin manos y sin cabeza. Quiere decir que el gobierno se ha terminado. Entonces, cuando la Biblia dice de que de la simiente de mujer iban a ser alguien que le iba a pisar la cabeza al diablo, no está diciendo de que iba a bailar un zapateado arriba de él. Está diciendo de que el gobierno del diablo iba a ser terminado, concluido, acabado, exterminado. Y eso es lo que hizo el Señor en el Calvario. Alguien que sepa de lo que estoy hablando, que le pueda dar al Señor un fuerte aplauso. Pero fuerte, hermano, porque a eso hemos venido en este día. Él es digno de suprema alabanza. Entonces, ahora, hermanos, yo creo que el 90% de creyentes en Cristo, evangélicos, protestantes, creen en la Trinidad y creen que hay un Dios verdadero manifestado en tres diferentes personas. Y estas tres diferentes personas son iguales en su deidad. Entonces quiere decir que hay, según ellos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y un solo Dios verdadero. Escúcheme. Y si es difícil con uno, ¿cuánto será más difícil con cuatro? Ok. Ahora, la Biblia no nos habla ni una palabra acerca de la Trinidad. La Trinidad no existe en la Biblia. La palabra Trinidad fue incorporada al cristianismo 230 años después de la muerte de Jesucristo y todos los profetas. Quiero aclarar esto. En otras palabras, murieron todos los apóstoles, murió Jesucristo, y 230 años después los sacerdotes introdujeron la palabra Trinidad en forma de tres personas y un solo Dios verdadero. Entonces, la persona que cree en la Trinidad no está creyendo a la palabra de Dios, sino que está creyendo a la palabra de los hombres. Alguien diga gloria a Dios, porque esto se está poniendo bueno. Aleluya, aleluya, aleluya. Siento correr en estos momentos, gloria a Dios. Permítame explicarle. Entonces, la palabra Trinidad que ellos usan y su interpretación y su aplicación no tiene nada que ver con los apóstoles, no tiene nada que ver con el evangelio, porque ninguno de los apóstoles, ninguno de los profetas, ninguno de los que escribieron la Biblia creían ni en la mínima pensamiento, ni en la mínima idea, ni en la mínimo de su fe que Dios era varios o que eran varios dioses. Nunca ellos lo creyeron. En el Antiguo Testamento todos los escritores escribieron y dijeron: oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es. Señor, yo creí que andaba con apostólicos, pero creo que me metí en otro lugar. Uno es. Y luego le dice a los padres, paz de Cristo, padres,
Le dice, y esto le dirás a vuestros hijos al amanecer, al mediodía y al anochecer. Entonces todos ellos, imagínense, en la mañana le decía a la mamá, Pepito, no, ese no es verdad. Mi hijo, ¿cuántos dioses hay? ¿Y sabes lo que decía Pepito? Yo sé, mamá. No sé. Decía, uno. Y en la tarde, uno. Y en la noche, uno. Nunca se imaginaban que Dios estaba dividido en deidades. Por eso el Señor dice, yo soy Jehová vuestro Dios, aleluya, y no hay dioses conmigo, y a otro no daré mi gloria. Dele al Señor un fuerte aplauso por ello. Entonces, si nosotros interpretamos la Trinidad de la manera en que ellos la interpretan, Jesús tiene dos padres. Porque ellos dicen que está Dios el Padre, el que está más viejito, con más cabello blanco. Está Dios el Hijo, el que está más joven, y luego Dios Espíritu. Pero la Biblia dice que Dios el Padre no tuvo nada que ver en el engendramiento de Jesucristo. La Biblia dice que el que engendró a Jesucristo fue el Espíritu de Dios. Y si decimos que son tres divididos, entonces ahí hay una controversia, contradicción. Ustedes saben lo que me explico. Ahora, tengo una pregunta y quiero que ustedes mediten en ella. ¿Cuándo tuvo principio Jesucristo? ¿Cuándo tuvo principio Jesucristo? No tenga temor, hermano. Dice el hermano Jerry en el colegio a los estudiantes, les dice, no hay preguntas tontas. Y eso es lo que él dice allá, yo nomás lo estoy repitiendo. El que no pregunta es el que es un poquito, dice. Así es que hay que preguntar. Amén, hermana. Ok, lo que dice la Biblia, hermano, es que el principio de Jesucristo, cuando usted menciona la palabra Jesucristo, está hablando del cuerpo humano, está hablando del cuerpo físico. ¿Y cuándo comienza la existencia de un cuerpo físico? En la engendración. Entonces Jesucristo humanamente tuvo su principio cuando fue engendrado, gracias, en María. Ahí tuvo Jesucristo su principio, su cuerpo físico tuvo su principio ahí. Pero ¿cómo existía él antes de su engendramiento? ¿Cómo existía? En espíritu. Porque Dios es espíritu. Entonces, por eso es que en Génesis usted puede mirar que el Espíritu de Dios creó todas las cosas. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre ella. Y dijo a la luz, sea la luz. Fue el Espíritu. Pero si usted mira en el Nuevo Testamento y dice que Jesús es el creador de todas las cosas. ¿Por qué? Porque Él existía antes en el Espíritu. En el Espíritu. No era Jesucristo en el Espíritu, sino como
Jehová, el Espíritu de Dios en su existencia. Alguien dele al Señor un fuerte aplauso. Por eso es que miramos en la porción bíblica que leía nuestro hermano Esteban, y dice: el cual, siendo en forma de Dios, está hablando de Jesucristo, no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. O sea que Jesucristo era espíritu, era Dios, el creador de todas las cosas, y luego vino a nacer como hombre. Y cuando vino a nacer como hombre, no se aferró a ser Dios o igual que Dios, sino que estuvo dispuesto a dejar su divinidad, a dejar, hermanos, todo lo que él, sus funciones como Dios, y vino a nacer, salud hermana, como un ser humano con limitaciones. Se cansaba, tenía sed, le daba hambre, sentía el dolor, tenía que dormir, hacía todo. Entonces no escatimó ser igual que Dios como cosa que aferrarse, sino que estuvo dispuesto a humillarse, porque él sabía que usted y yo necesitábamos un Salvador. A Dios sea toda la honra y toda la gloria. Dice, sino que se despojó a sí mismo. ¿Dejó de ser Dios? Pregunto. No. Él no dejó de ser Dios, sino que por eso es que Él calmó la tempestad. Por eso es que Él con poca comida multiplicó la comida para que todos comieran. Por eso es que Él tenía la autoridad y el poder, porque no dejó de ser Dios, pero se cubrió de un velo de carne con limitaciones. Pero dentro de él habitaba, dice Colosenses, corporalmente toda la plenitud de Dios. Por eso el Señor decía: si no me creen por las palabras que les hablo, créanme por las obras que yo hago. Porque las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino mi Padre que está en mí, Él las hace. Oh, alguien debe darle un aplauso al Señor por eso, porque estamos en el verdadero Dios, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, siendo Espíritu de Dios, vino y tomó una forma de hombre bajo sus limitaciones, pero no dejó de ser Dios, sino que, si no se despojó a sí mismo, tomó una forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. ¿Qué? Versículo número 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. O sea que la muerte de cruz era lo más bajo que había, y Él estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti y por mí, hermano. Él murió para que nosotros pudiéramos vivir. Dejó el cielo para que nosotros tuviéramos acceso a Él. Gloria al Señor. Y luego dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabe que los nombres, y yo estaba meditando en esto, los nombres tienen influencia? Yo voy a mencionar algunos nombres y usted vamos a mirar cómo nos influyen, qué influencia tienen. Si yo digo Vicente Fernández, mira, gloria al Señor, una sonrisa. Otros ya casi le tocaban la guitarra, otros hasta ya iban a dar el grito, ¿verdad? Fíjense, simplemente el nombre. Bueno, ¿qué si Pedro Infante? Imagínense, ¿qué otro nombre? Chespirito, ¿qué si digo Chespirito?
¿verdad? Algunos nos vamos hasta la juventud. Ándale, Juan Gabriel. ¿Qué hace la pronunciación de ese nombre? Trae recuerdos, trae memorias. Algunos estaban durmiendo, si nomás dije Pedro Infante y Vicente Fernández despertaron. Imagínense. La Biblia dice que a Jesús se le dio ese nombre. Pero cuando usted menciona ese nombre, el nombre de Jesús, tiene autoridad y poder en el mundo espiritual, que dice la Biblia que los demonios lo oyen, lo escuchan, el nombre de Jesús, tiemblan y huyen al nombre de Jesús. Alguien diga Jesús, aleluya. Y los demonios huyen en el nombre de Jesús. Dice la Biblia que las enfermedades salen porque el nombre de Jesús tiene influencia, tiene poder, tiene autoridad, hermano. Y esa autoridad la tenemos nosotros cuando mencionamos el nombre de Jesucristo. Habrá alguien que le pueda dar un fuerte aplauso al Señor. Entonces los nombres son muy importantes. En el mundo espiritual también el nombre de Jesús es muy importante. Y nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que clamar el nombre de Jesús. Una vez, yo tengo un amigo, convivimos mucho con él un tiempo, y él no quería mencionar el nombre de Jesús, siendo cristiano. Y su interpretación de él era de que, dice, es que tú usas el nombre de Jesús en vano, me decía. Y le decía yo, ¿por qué? Porque tú para todo quieres meter a Jesús. Mike Serrano, ¿se acuerda? Mi mamá lo conoció a él. Para todo lo quieres meter, le digo yo. Es que Él está en todo, le digo. Él está en todo. Y le digo yo, y tú tienes miedo del nombre de Jesús, le digo yo. ¿Y por qué? Me decía, porque tú ni siquiera lo puedes pronunciar, le decía yo. Pero yo voy a salir, lo menciono. Voy a hacer esto, lo menciono. La Biblia dice, haced todo en el nombre de Jesús. Te levantas, gracias Jesús por este nuevo día. Gloria al Señor. Vas a tu trabajo, gracias Señor por el trabajo. En tu carro, gracias Señor por el carro, gloria al Señor. A donde quiera que vayas, somos pueblo del nombre de Jesús. Ese nombre debe de estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en el día, en la noche, en nuestra casa, gloria al Señor. No, se debe de conocer el nombre de Jesús. Habrá alguien que sepa de lo que estoy hablando, hermano. El diablo no quiere que la gente conozca el nombre de Jesús. Por eso a los apóstoles los metieron a la cárcel y les dijeron: ustedes han venido y han llenado a Jerusalén de su doctrina. Les prohibimos que hablen del nombre de Jesús. ¿Sabe cuál fue la respuesta de los apóstoles? Decidme vosotros a quién es necesario que obedezcamos, ¿a Dios o a los hombres? O sea que hablar del nombre de Jesucristo, estamos obedeciendo a Dios. Aleluya. Alguien que obedezca al Señor, aleluya, en esta tarde. Como Dios, grande es el misterio de la piedad. Dios Espíritu se hizo carne. Dios Espíritu se hizo carne. Y estando en forma de hombre, escúcheme, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ok. Y porque Él entró en ese proceso, vino una exaltación de parte de Dios. Aleluya. Hay una exaltación para tu vida, para tu ministerio, para tu don, para tu llamamiento. Pero es necesario que entres en el proceso. Y cuando terminas el proceso,
Dios te exaltará. Oh, alguien dele al Señor un fuerte aplauso. Lo triste es que nosotros no queremos entrar en el proceso. Nos gusta hablar de la exaltación, pero no queremos pagar el precio del proceso. Alguien dele al Señor un fuerte aplauso. No hay shortcuts en el proceso de Dios. ¿Cómo? No puedes, cuando estás en línea, no te puedes meter, no puedes cortar el camino del proceso de Dios. Tienes que entrar al proceso de Dios, porque el proceso de Dios te está preparando para tu exaltación. Y si no entras en el proceso de Dios, cuando llegas al tiempo de la exaltación, no estás preparado y chocas. Y te preguntas ¿por qué? Es que no entraste en el proceso de Dios. Pero cuando entras en el proceso de Dios y Dios te está moldeando, te está cambiando, te está puliendo, todo es parte del proceso. Tus pruebas, tu adversidad, tu lucha, te está Dios moldando. Y ya cuando entras en el tiempo y el proceso de Dios, ya estás moldado para la exaltación. Pero cuando no has sido moldeado, dele poder a alguien que nunca ha tenido poder. Olvídese, porque no has entrado en el proceso. Jesucristo entró en el proceso. Siendo Dios, se hizo hombre y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como entró en el proceso, Dios lo exaltó, aleluya, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero hablar de Jesucristo y hablar de sus nombres es algo tremendo. Porque Él tuvo muchos nombres descriptivos de su ministración. Apunté a algunos, no son todos, pero nomás algunos que me llamaron la atención. A Jesucristo se le llamó como Hijo de Dios. Imagínense, el nombre Hijo de Dios describía que Él era Hijo de Dios porque el Espíritu de Dios lo había engendrado. Se le llama también Hijo de Abraham. ¿Por qué? Porque era descendiente de Abraham. Se le describe también como hijo de David. ¿Por qué? Porque era descendiente de David. Y la sangre real o del reinado venía del rey David. Se le llama la semilla de la mujer. Se le llama el Hijo del Altísimo. Cada nombre describe una ministración que él traía. Se le llama como el Cristo. ¿Sabe lo que significa Cristo? Ungido. ¿Sabe lo que significa? Se le llama como el ungido también. Se le llamaba Rabí. ¿Sabe lo que quiere decir Rabí? Maestro. Se le llamaba como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cada uno de esos nombres, escúcheme, describe un ministerio de Él, una función que Él venía a hacer. Se le llama como el león de la tribu de Judá. Mientras que al enemigo se dice que anda como león rugiente, Jesucristo dice: yo soy el león de la tribu de Judá. Aleluya, aleluya, aleluya.
se le llama como Rey de paz, Rey de gloria, y se le llama como Rey de reyes y Señor de señores. Se le llama como la luz del mundo, se le llama como agua viva, se le llama como pan de vida, se le llama como el buen pastor, se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se le llama como la rosa de Sarón, se le llama como la roca desechada de los edificadores, se le llama como el logo hecho carne, y se le llama como Dios manifestado en carne. Pero ninguno de esos nombres descriptivos de Dios tiene el poder y la autoridad que tiene el nombre de Jesucristo. En otras palabras, usted va a orar por un enfermo y le dice: te declaro sano en el nombre del Altísimo, no trabaja. Pero que usted le tiene que decir: yo te declaro sano, sana en el nombre de Jesús, porque el poder y la autoridad está en el nombre de Jesús. Alguien que lo sepa, alguien que lo crea, aleluya, alguien que lo reciba en el nombre de Jesucristo. Entonces, ese nombre es el nombre, hermanos, sobre todo nombre. Y Jesucristo tuvo muchos nombres descriptivos. Él era la roca que seguía, que daba agua al pueblo de Israel. Estoy seguro que pueden ustedes aún pensar más de esos nombres. Entonces, la clave de la autoridad y del poder del Hijo de Dios se encuentra en conocer este nombre. Se encuentra en activar el poder del nombre. Mucha gente lo conoce, pero no lo activa. Y hay que activarlo. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 4:12: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¿Sabían ustedes? Hay mucha gente que bautiza en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? Ese bautismo no es bíblico. No hay en la Biblia ni un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El evangelista Manuel Ramírez, tal vez ustedes se acuerdan, las personas que tienen más tiempo en la iglesia, él hizo un anuncio como 40 años atrás, y en el anuncio era que él le daba $1,000 a una persona que le comprobara con la Biblia un bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno, si usted se lo traía a él, se lo enseñaba en la Biblia, le daba $1,000. Se murió esperando que alguien viniera a cobrarle los $1,000, porque no hay en la Biblia ningún bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el poder para nuestra salvación no se encuentra en el nombre del título del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, solamente se encuentra en el nombre de Jesucristo. Por eso es que bautizamos en ese nombre, porque en ese nombre hay perdón de pecados, en ese nombre hay liberación, hay sanidad, hay transformación, hay regeneración en el nombre de Jesús. Y para año nuevo vamos a tener bautismos en el nombre de Jesucristo, porque alguien va a arrebatar su salvación, alguien va a arrebatar su vida eterna. Aleluya, aleluya. Y no, hay personas, como hablamos, que se bautizan en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otros que se bautizan en nombre de los muertos. Imagínense, se murió un familiar mío y no fue de la parte de la creencia o de la iglesia,
según esa creencia, yo me puedo bautizar en el nombre de Él y Él, ya estando muerto, puede ser salvo. No es bíblico. No hay ningún fundamento bíblico que respalde esa creencia. La Biblia es muy específica y dice que puesto está que el hombre muera una vez y después el juicio. En otras palabras, si no te conviertes, si no aceptas, si no recibes cuando estás vivo, mucho menos cuando estés muerto. No hay esperanza. El nombre de Jesús es la clave de la salvación. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Cuando usted lo cree en su corazón, cuando hay una adversidad en tu vida, cuando hay un problema en tu vida, cuando hay una situación psicológica, porque a veces el enemigo te ataca psicológicamente, porque ya que ha ganado tu mente, es muy fácil de controlar tu cuerpo. Entonces primero te gana mentalmente. Pero cuando nosotros mantenemos el poder y la autoridad del nombre, clamando ese nombre, dándole a Él la honra y la gloria, escúchame, las fuerzas del enemigo tienen que huir. Se van, se apartan. Hay libertad, hay liberación en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Si usted lo cree, dele a Él la honra y la gloria. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mucha gente puede hacerlo de diferentes maneras, pero bíblicamente la Biblia no te apoya si no usas el nombre de Jesús. Pero alguien puede pensar y decir, bueno, pero yo ya me bauticé en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Delante de Dios no tiene ningún efecto, porque tiene que ser en el nombre de Jesucristo. Ahí está el poder y ahí está la autoridad. En Lucas capítulo número 9 versículo 10 dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios nos acepta tal como somos. Mucha gente le dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y queremos cambiar a la gente a nuestra manera. A nuestra manera. ¿Sabe lo que tenemos que hacer? Orar para que sea Dios el que los cambie. Me dio un testimonio una persona que está aquí presente y me dijo, ¿sabe qué? Cuando yo fui a la iglesia llevaba arete, llevaba esto y lo otro, y todas las veces que iba las hermanas me agarraban y tienes que cambiar, tienes que quitarte esto y lo otro, dice, y más me aferraba yo a no hacerlo, decía. Y cuando el Señor cambió su corazón, nadie le tuvo que decir nada. Ella misma sintió que ya no necesitaba eso para ser una mujer bella, que al recibir al Señor, el Señor había hecho la obra. Cuando Dios cambia los corazones, hermano, Dios hace la obra perfecta. Gloria al Señor, hermano. El Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabe que nuestras iglesias debiesen de estar llenas de gente con necesidad? Porque a eso vino el Señor, a los pecadores. A veces miramos nosotros unas personas y decimos, ay, ¿por qué vino a la iglesia? Ay, ¿por qué? Y así vino, míralo. Y sabe que el Señor a eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el conflicto que tenía con los religiosos de aquellos tiempos. Porque los religiosos de aquellos tiempos le decían, si fuera profeta, sabía con quién se ha sentado a la mesa.
Si fuera profeta, supiera qué es esa mujer. Pero al Señor no perdía el apetito por lo que la gente le decía. Él sabía que había venido a los enfermos y que los sanos no tienen necesidad de doctor, pero el enfermo y el necesitado sí tiene necesidad de un doctor, y ese doctor se llama Jesucristo. Él es nuestro doctor, Él es nuestro amigo fiel. Aleluya. Con esto concluyo y quiero llamar a los músicos. Dice la Biblia que todo lo que usted y yo hagamos, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Mire qué importante es esto, hermano. Todo lo que usted hace, debemos de hacerlo en el nombre de Jesús. Hay bendición cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas en el nombre de Jesús. Aún las cosas que usted ya puede hacer. Las cosas que usted ya puede hacer, lo ha hecho toda su vida y todo. Cuando usted hágalas en el nombre de Jesús. Y verá qué cosas tremendas salen, hermano. Gloria a Dios. Y si las cosas que no ha hecho, hermano, las hacemos en el nombre de Jesús, Dios nos guía para que las cosas salgan bien en el nombre de Jesús. Así dice, versículo 1, y por lo cual Dios también le exaltó. Le exaltó hasta lo sumo. O sea que la exaltación que Dios le dio a Jesucristo viene por el nombre que Él recibió. Aleluya, hermano, aleluya. En otras palabras, el nombre de Jesús viene la exaltación hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos. ¿Ok? Si nosotros creyésemos como los trinitarios, que son tres personas diferentes y un Dios verdadero, y están allá en los cielos, yo pregunto, ¿quién es el que está sentado en el trono? Porque allá no hay 4 tronos, allá nomás hay un trono. ¿Qué? No solamente eso, sino que dice la Biblia que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos. Y si están las 4 personas allá en los cielos, tienen que doblar su rodilla a Jesús. Aleluya, aleluya. Pero cuando doblas tu rodilla a Jesús, ellos dejan de ser dioses, gloria a Dios. De lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Esta es la teología del nacimiento de Jesucristo. Esto es lo que la Biblia dice, la razón por la cual Jesucristo vino a nacer. El propósito se encuentra en el nombre de Jesús. Vino para salvar a su pueblo de su pecado. Y lo importante no es en qué día Él nació o en qué lugar Él nació. Lo importante es que Él nazca en tu corazón. Que tu corazón sea un pesebre para el nacimiento de Él. Eso cambiará tu vida, cambiará el rumbo, cambiará la dirección. Nos ponemos de pie en el amor del Señor.